nuestro tema que nos correspondió fue el ciclo estacionales. Pero primero queremos hacer una pequeña introducción acerca de este tema. Dice que las series de tiempos económicas generalmente presenta patrones recurrentes que dificultan la identificación del comportamiento estrictamente económicos. Estos patrones implican componentes inobservables inherentes a la serie, los cuales producen efectos y fluctuación de corto plazo que pueden no estar asociados al comportamiento económico. La justificación de ajuste estacional se basa en la identificación y estimación de estos componentes inobservables que deben entenderse como factores externos y ser separados de la serie que se está analizando. Los componentes objeto de un método de ajuste estacional están asociados a movimientos regulares que se presentan dentro de un año, como por ejemplo un incremento de ventas en cada diciembre por efectos de la Navidad, la influencia en el número de días de cada trimestre o de los días festivos, los cuales pueden ser fijos o móviles en cada año. El ajuste estacional permite además la identificación del componente tendencia-ciclo, en el cual describe la tendencia subyacente a largo plazo y las vacaciones del ciclo económico de la serie. Y otro componente que se busca desagregar es el asociado a eventos inesperados, totalmente aleatorios, que no logran ser capturados dentro del modelo de la serie definido como el componente irregular. Una forma aceptada de tratar los fenómenos estacionales y de calendario es filtrar la serie de tiempo para remover estas fluctuaciones de manera que la información que aporta sea más nítida y fácil de interpretar. Las series desestacionalizadas proporcionan una estimación de la nueva información en una serie. Cambio en la tendencia, el ciclo y el comportamiento irregular. La razón principal para este cambio es la implementación del calendario colombiano a sus prácticas habituales de ajuste estacional. Dado que el ajuste estacional es un proceso estadístico adicional a la compilación de las series originales, las buenas prácticas internacionales recomiendan fomentar la transparencia de dicho procedimiento por medio de un documento claro. Y por medio de este video queremos aclarar este dicho ciclo. Y por medio de este documental se aborda brevemente el concepto básico y también sobre el ajuste estacional, su marco conceptual, sus principios fundamentales, rutinas generales del ajuste estacional y por último hacemos una breve conclusión sobre el tema. Estacionalidad. La estacionalidad es una característica de una serie temporal en la que los datos experimentan variaciones regulares y predecibles que se repiten cada año. La estacionalidad son patrones que se repiten periódicamente. La estabilidad estable en el tiempo es la curva que va prácticamente derecha. Cualquier cambio predecible o patrón en una serie de tiempo que se repite durante un periodo de un año, se puede decir que ser estacional. Debemos tener en cuenta de los efectos estacionales y son diferentes efectos de los cíclicos. Como los cíclicos estacionales están contenidos dentro de un año calendario, mientras los efectos cíclicos nos impulsan las ventas debido a las bajas tasas de desempleo, pueden abarcar periodos de tiempo más o menos a largo de un año. La estacionalidad se puede ver en muchas series de tiempo y es más común de lo que piensas. Por ejemplo, si usted vive en un clima con inviernos fríos y veranos cálidos, los costos de la calefacción de su casa probablemente se levantan en el invierno y el otoño y en el verano. Se podría esperar razonablemente que la estacionalidad de sus costos de todos los años, del mismo modo en una empresa que vende la protección solar y productos del bronceado, verá sus ventas crecer en el verano, pero a caer en el invierno. Las empresas que entienden la estacionalidad de su negocio pueden cronometrar los inventarios, la dotación de las personas y otras decisiones para que considere con la estacionalidad prevista. Es importante recordar los efectos de su estacionalidad en el análisis de las poblaciones desde un punto de vista fundamental.
Ciclo no estacional. Un ciclo no estacional es un patrón repetitivo y posiblemente impredecible de los valores de las series. Como podemos ver en el cuadro, algunas series como esta tasa de desempleo muestran una clara importancia cíclica. No obstante, la periodicidad del ciclo varía a lo largo del tiempo. Por el resultado, es difícil predecir cuánto se va a aproximar a unos máximos o unos mínimos. Otras series pueden tener ciclos predecibles, pero no se ajustan exactamente al calendario gregoriano o tienen ciclos que se prolongan más de un año. Por ejemplo, las mareas siguen un calendario lunar. Los viajes y el comercio internacionales relacionados con los Juegos Olímpicos aumentan cada 4 años y hay muchas festividades religiosas cuyas fechas gregorianas cambian de un año a otro. Los patrones cíclicos no estacionales son difíciles de modelar y suelen aumentar o incrementar de las previsiones. El mercado de valores, por ejemplo, proporciona numerosos ejemplos de series que han desafiado el trabajo de los que hacen las previsiones y no obstante los patrones no estacionales se deben tener en cuenta cuando existen esos muchos casos, aun si es posible identificar un modelo que se ajuste a los datos históricos razonables bien, lo que ofrece una oportunidad y excelente para minimizar la incertidumbre de las prevenciones. El ajuste estacional. El ajuste estacional ofrece una visión complementaria sobre la situación actual de las series económicas, lo que permite realizar comparaciones entre trimestres, sin la influencia de efectos estacionales y de calendario. En sentido amplio, el ajuste estacional proporciona información más precisa para comprender el ciclo económico y los movimientos de corto plazo de las series. Así también, hablando ya en términos generales, el ajuste estacional significa el uso de técnicas analíticas para descomponer las series temporales en sus componentes y en sus diferentes dinámicas, eliminando los efectos de movimientos estacionales regulares que se producen a lo largo de un año. La influencia de los festivos móviles como la Pascua, el número de días laborales y la composición de días de la semana en la literatura especializada puede encontrarse también como efectos de días hábiles para cada periodo. El ajuste estacional representa un procedimiento analítico de los datos originales. Como tal, estos datos complementan la serie original, pero nunca la sustituyen por varias razones. La primera es, los datos originales no ajustan estacionalmente, muestran los eventos económicos tal cual se han producido. En tanto, las series ajustadas estacionalmente representan una elaboración analítica diseñada para mostrar los datos subyacentes que pueden ser ocultos por varias estacionales. En la práctica, el proceso de desestabilización representan pérdidas de información. En otra, no existe una solución única a los procesos de ajuste estacional. Y en la otra también hablamos de las series ajustadas en establecimientos son revisadas en la medida en que se incorpore una nueva observación. Incluso pueden ser revisadas a pesar de que los datos originales no se modifican. Y por último, hablamos que la conciliación y el equilibrio en las identidades macroeconómicas de las cuentas trimestrales se realizan sobre los datos originales. Por lo tanto, estos datos cumplen plenamente el equilibrio oferta-demanda. Principios fundamentales del ajuste estacional. Para los propósitos del ajuste estacional en una serie de tiempo se consideran principalmente 4 componentes. El primero, tendencia a ciclo, es la trayectoria subyacente o la dirección que reflejan los datos. La tendencia agrupada, los movimientos de largo plazo que previenen de fenómenos de crecimiento o descrecimiento a través del tiempo, ligados a la actividad económica. El ciclo se asocia a movimientos de largo plazo, caracterizados por tener fases de expansión y contratación alrededor de la tendencia. El segundo, el componente estacional, en sentido estricto, recoge el comportamiento asociado a las
fluctuaciones regulares que se repiten en el mismo periodo y con intensidad similar a todos los años. El tercero, el componente de calendario. Comprende los efectos sistemáticos relacionados directamente con las variaciones entre años en el calendario. Sus efectos pueden ser estacionales y no estacionales. Sin embargo, se explica el efecto estacional ya es analizado en el componente estacional. El efecto de los días hábiles y días laborales. El efecto de los días hábiles detecta el número diferente de días en un mes o trimestre específico con relación a una referencia determinada. El efecto de días laborales capta la diferencia, damos un ejemplo, entre el número de días laborales, el de lunes a viernes, y el número de días de fin de semana, sábados y domingos, en un periodo determinado, mes o trimestre. Y por último, el componente irregular. Capta los efectos que son impredecibles en cuanto al momento de aparición. Efectos y duración no puede ser explicado por ningún fenómeno natural, económico o de cualquier índole. Finalmente, es importante mencionar dos aspectos a tener en cuenta en la aplicación de los procedimientos de ajuste estacional. Primero, la serie debe presentar una estacionalidad clara y suficientemente estable. Series sin efectos estacionales o con efectos estacionales que no son fáciles de identificar desde la serie original no deben ser ajustadas estacionalmente. El segundo, el ajuste estacional. No se implementa para suavizar las series. Las series ajustadas estacionalmente equivalen a la suma de componentes tendencia-ciclo y de componentes irregulares. Así que, ante un comportamiento irregular muy fuerte, las series ajustadas estacionalmente pueden que no presenten un patrón estable de comportamiento a lo largo del tiempo. Rutina general del ajuste estacional. Este procedimiento sigue un enfoque de dos etapas básicas: el ajuste previo y la descomposición de la serie. Estas etapas pueden describirse de forma sintética en 6 pasos básicos, los cuales pueden ser comunes o varias aplicaciones disponibles para efectuar este proceso, de las cuales se componen de 6 procesos indispensables. El primero de ellos, la familiarización de las series de tiempo, la cual esta nos sirve para garantizar la selección de los parámetros de ajuste. La segunda de ellas, preparación de la serie de los ajustes estacionales. ¿Qué quiere decir con esta? Que incluye una corrección y una eliminación de los datos atípicos, causando en el calendario una proyección y una retroproyección de la serie para lograr un filtro lineal simétrico. En términos generales, el preajuste tiene 2 objetivos: evitar que el proceso de descomposición sea afectado por la presencia de no linealidades en la serie. La segunda de ellas es mejorar la estabilidad de los componentes estimados ante la inclusión de nuevas observaciones de las series de tiempo. El tercer proceso es la evaluación de la calidad. En esta etapa se hace necesario realizar una serie de diagnósticos para evaluar la bondad de ajustes o de diagnósticos que indican algún problema. Es necesario volver a la etapa de preajuste y realizar los procesos necesarios para asegurar los diagnósticos satisfactorios. Cuarto, ajuste estacional utilizando la serie linealizada y extendida. Una vez se cuenta con esta serie linealizada, es posible realizar el proceso de ajuste estacional, en la cual se determinan los factores estacionales y tendenciales de acuerdo a la metodología que se elija, ya sea paramétrica o no paramétrica. Quinta, asignación de los efectos de regresión a los componentes. Estos son efectos calendarios y o datos atípicos. Son asignados a los componentes de acuerdo con las características de la serie, como por ejemplo